Muy bien, hermanos. Bueno, gracias Decio, gracias Aldo. Eh, esta clase, pues, como ustedes sabrán, es continuación de las clases anteriores que hemos tenido. Bueno, toda la clase llevamos el mismo ritmo, el mismo libro. Eh, en esta ocasión vamos a comenzar una nueva etapa dentro del libro de los Salmos, perteneciente a otro tipo de salmo, ¿no? La semana pasada, si no me equivoco, estuvo estudiando un salmo de gratitud dentro del grupo de los salmos de gratitud. Y hoy vamos a comenzar una nueva parte, un nuevo ciclo dentro de los salmos, que es los salmos de súplica o salmo de confesión, o pueden ser también llamados de petición o de lamento. Eh, este grupo de salmos de lamento o salmos de súplica forman el grupo más grande dentro de todo el Salterio, dentro de todos los salmos de la Biblia. Eh, tenemos dentro de los salmos, tenemos 150 salmos, y de esos 150 salmos se calcula que alrededor de 70 son de lamento. Estamos hablando que son más de la mitad, casi la mitad, perdón. Y entonces, eh, es importante conocerlo porque son la mayoría, por algo son la mayoría, ¿no? Bueno, la fe de los salmistas que escribieron este tipo de salmos se apoyó en el hecho de que el Dios Santo, el Dios creador, el Dios de todo el universo, entró en la historia para ayudar a todos aquellos que sufrían y a todos los oprimidos. Teniendo esto en cuenta, nos damos cuenta que el lamento o este tipo de salmo no solo se, no solo se limitan dentro de la Biblia a enseñarse o a mencionarse dentro del libro de los Salmos. También lo encontramos en la escritura de los profetas, en el libro de Job también, y aún mismo en las palabras de Jesús. Pero su principal expresión de este tipo de escritura lo vemos en el libro de los Salmos. 140, casi son, perdón, 70 de los 150 son de este estilo de lamento. Y este tipo de salmos se dividen en dos grupos. El primer grupo son los lamentos de la comunidad y el segundo grupo, lamentos individuales. Eh, lo que caracteriza a estos salmos es una convicción de que la intervención de Dios puede hacer la diferencia en una situación. Cuando decimos lamento o lamentaciones, no estamos hablando de una queja por algo que es irreversible, por algo tan trágico que no tiene solución. Estamos hablando de una súplica hacia Dios para que Dios cambie esa situación que puede ser desesperante. Visto de esta manera, podemos ver que en verdad todos estos tipos de salmos son cánticos de esperanza y alabanza. Eh, Como los demás salmos, el salmo de lamento sigue un formato, tiene un formato preciso, lleva un orden lógico. Es como nosotros cuando nos ponemos a orar, digo, cada quien tiene sus hábitos, por lo regular usamos un formato, ¿no? No llegamos y llegamos a Dios y lo bombardeamos, ¿no? O le pedimos, Dios, dame esto, ayúdame con esto, ¿no? Por lo regular tratamos de entrar a la presencia de Él, la adoramos, reconocemos a quién estamos hablando, damos gracias y a veces presentamos nuestras necesidades también, ¿no? Puede variar a veces el formato que usamos, pero dentro de los salmos también tienen un formato, una orden lógica, ¿no? En este caso, los salmos de lamento tienen
6 pasos clásicos, ¿no? El primero sería dirigirse a Dios. El segundo, presentar la queja. Esa es la forma que los salmistas lo organizaban. Después expresaban su confianza a Dios. Después, el cuarto paso sería presentar su petición. Y el quinto, ofrecer palabras de seguridad. Y por último, un compromiso o un voto de gratitud. Como se puede ver en este formato, el salmista seguía por una línea lógica y progresiva para presentar su queja o su súplica a Dios. Es interesante también, hermano, que aunque la Biblia, casi la mitad de los salmos son de este tipo de lamento, en la iglesia cantamos más bien los salmos que son de alegría, de gozo. Probablemente es porque a veces se ha temido que cantar este tipo de salmos eh, puede tomarse como que son expresiones de falta de fe, como que, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué sufres? Si el Señor ha vencido, eh, tienes falta de fe o no, no es bien visto a veces que se cante este tipo de salmos. Pero el salmista realmente cree que no hay nada prohibido ni fuera del interés de Dios. El creyente debe expresar a Dios en palabras sus pensamientos y sus emociones. El mismo formato del Salmo de Lamento nos ayuda a ver eh, el movimiento del salmista hacia Dios y la progresión hacia la resolución de su queja. Va desde la expresión de lamento a un cántico de alabanza y a un voto de gratitud, ¿no? Al final. El uso de estos salmos era muy importante en el culto. Parecía que en algún momento el sacerdote o algún oficial del culto respondía a las súplicas de, los, de las personas en el momento oportuno para asegurarle que Dios había oído y recibido su queja o su problema y que era perdonado y que Dios le ayudaría. Así la persona podía irse en paz, podía sonreír, podía renovar su esperanza. Su mundo había sido transformado por ese encuentro con Dios. Bueno, el contexto de los salmos escogidos para este estudio son todos considerados del lamento del individuo, o lamento individual, personales. Dentro del libro de los salmos tenemos 7 salmos considerados de este tipo. Sería el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el 102, el 120 y el 143. Que durante siglos estos salmos han sido considerados los penitenciales, especialmente en la liturgia de confesión. Así han traído bendición y nueva esperanza a muchos. Cada uno de estos salmos habla de la devastación interna, profunda. No hay otra posibilidad excepto el arrepentimiento y la búsqueda del perdón y la restauración del Señor por último. El Salmo 6 es una oración en tiempo de prueba. Eh, Dice el versículo 2: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Después en el versículo 9 del mismo Salmo 6, dice: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Este fue el principio del Salmo y el final del Salmo. Al principio es una exclamación de auxilio y al final es una paz que el salmista siente y reconoce
que Jehová ha escuchado y ha respondido ese clamor, ese lamento. El Salmo 102 expresa el lamento de un enfermo, de síntomas físicos, de su dolor y de su necesidad. En el Salmo 102, ahora les voy a leer uno de los versículos. El Salmo 24, perdón, el versículo 24, el Salmo 22 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. En otra versión dice, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días, teniendo mismo por su vida el salmista, ¿no? Tenía miedo que el Señor le quitara la vida. Y después la última estrofa refleja el mensaje que encontramos también en Isaías 51, del 6 al 8, y se cita también en Hebreos 10:12. Dice, perdón que yo lo había apartado y ahora lo perdí. Hebreos 1 del 10 al 12. Acá lo tengo. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Perdón, me equivoqué. Ese sí. Acá. Hebreos 1 de 10 a 12 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Después en el Salmo 143 es un lamento individual que expresa la desesperación del salmista a causa de sus pecados. Eh, Este salmo tiene algo más. Los versículos 1 y 2 y el versículo 11 y 12 forman un marco para el lamento y proclama de la, único, de la única manera que el salmista puede acercarse a Dios, es por medio de su justicia y de su fidelidad. Él termina afirmando, yo soy tu siervo. Estos salmos de lamento van por un camino rocoso, un camino difícil, pero al final logran la felicidad al haber sido oídos y al haber recibido contestación. Hoy nos vamos a adentrar más en el Salmo 38, es en el cual vamos a estar meditando. El título de este salmo, si en algunas Biblias, por ejemplo en la Reina Valera 1960, dice para conmemorar, un salmo para recordar. Probablemente este salmo se usaba en- cuando se hacía la presentación de la ofrenda de los panes. Lo encontramos en Levítico 2:2 y también en Levítico 24:7. Este resalmo presenta tres temas principales: enfermedad, culpabilidad y la hostilidad de los enemigos y aún de los mismos amigos. Su enfermedad tiene que haber sido algo terrible, algo que le hacía repugnante ante otros. Lo peor aún era que esta persona sentía que su enfermedad era infligida por Dios. Así él confiesa sus pecados.
Eh, Decio, ¿me podés ayudar a leer del versículo 1 al 3 del 38? Sí, claro. Lo leo del 1 al 3. Sí, por favor. Oh Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus flechas han penetrado en mí y sobre mí han descendido tu mano. No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Bueno, el salmista pide a Dios que no le castigue, y menos en su enojo. Yo recordaba, ¿no? Cuando era niño, eh, era, me portaba yo bien, pero no sé por qué a mi mamá le gustaba castigarme. Pero yo, claro, veía a mi mamá cuando la veía muy enojada, yo salía rajando. Y a veces me quedaba lejitos hasta ver que ella se calmaba. Yo no quería que me castigara en su furor, que a veces era, era algo desmedido. Entonces yo trataba de esperar. Y el salmista de una manera está buscando eso, está buscando que el Señor no tenga esa ira del momento, ¿no? El versículo 6 también comienza así. También dice, ahora se lo voy a leer al principio. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Eh, de la misma manera, escudándose, ¿no? Los hebreos en la antigüedad no tenían otra explicación para la enfermedad, especialmente una enfermedad tan debilitante. Ellos atribuían la enfermedad a la consecuencia del pecado. Como hoy sabemos que no siempre es así. Cuando hace las expresiones el salmista, no me reprendas con tu furor, tu ira, con tus flechas, dice, y dice que has caído su mano sobre él. Cuando dice tus flechas, realmente está hablando de una manera metafórica, ¿no? No le cayeron flechas literales y le cayeron en el cuerpo, ¿no? Pero sí tiene un sentido de que las flechas, ¿qué tienen en particular? Pues son silenciosas, no es como un arma de fuego que lo disparan y sale un ruido. La flecha es silenciosa. Cuando ya llega a herir a la persona, se da cuenta demasiado tarde, ya está herido. En este sentido, la enfermedad vino al salmista de esta manera, como una flecha. Él no se dio cuenta cuando esta enfermedad ya le había atacado. Son todas imágenes del dolor que está sintiendo, del dolor del enfermo, visto como un castigo de Dios. En esta enfermedad todo el cuerpo está enfermo, tanto los huesos como la carne también le duele. Aunque procura descansar, no le es posible. Ha perdido la paz en su cuerpo y en su espíritu. Hermano, si alguno se siente, quiere participar o tiene algún comentario para enriquecer, siéntanse libres si quieren desactivar su micrófono y pueden participar. Después igual yo les voy a hacer algunas preguntas participativas. Deseo me ayuda con el versículo 4. Claro. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada me agobian. Los pecados del salmista son vistos como la causa de la condición tan abrumadora que está sufriendo. Su situación va de mal en peor. Reconoce lo terrible de su pecado, que es como un peso que no puede soportar y le agobia como una carga pesada. Eh, todos estos salmos, hermano,
nos hacen reflexionar en situaciones que algunas veces o muchas veces pasamos, ¿no? Muchas veces cuando hemos fallado, cuando hemos cometido algún pecado, sentimos ese peso, ¿no? Eh, Hasta que no logramos ponernos a cuenta con el Señor, obtener su perdón y recibirlo, como que podemos descansar, ¿no? En este caso, el salmista está expresando eso, ¿no? Que él sabe que la enfermedad que recibió o que está sufriendo es causada por el pecado de él. Y él dice que es un peso que no puede soportar, le agobia como una carga pesada. Versículo 5 de si me ayudas. Sí, hieden y supuran mis heridas a causa de mi locura. Estuvimos hablando con un hermano que es enfermero y él nos contaba, ¿no? El tema de las llagas. Cuando llegan a ese grado de que ya despiden un olor bastante desagradable, eh, es muy difícil, muy doloroso. Y por lo regular, eso hace que mucha gente no quiera acercarse, se aleje. Es una situación muy difícil. Y lo curioso que dice, a causa de mi locura, esto llega a afectar hasta psicológicamente también, hermano. Eh, el verse rechazado, el verse enfermo, el verse en cierto sentido aislado, ha afectado su cabeza también. Por eso dice, a causa de mi locura. Las heridas tan repugnantes son el resultado de su locura. El salmo eh, este salmo no es específico en cuanto a la causa de esta situación. O sea, no nos dice cuál es su enfermedad a ciencia cierta, ¿no? Podríamos suponer que podría haber sido alguna lepra o algo, pero no lo especifica. Estas palabras metafóricas que usa y también imágenes, significa que usa en este salmo y las aplica a la situación de cualquier otra persona. Por ejemplo, no Una sabemos en cosita, qué, Luis. perdón, No, una pequeña intervención quería agregar nomás. sí, sí, adelante. Que se dice que la palabra locura, digamos, en los hebreos, más allá también de que haya un desequilibrio emocional, ¿verdad? También tiene que ver con el actuar mal, el desobedecer a Dios. O sea, se Claro, entiende que desobedecer a Dios es una locura también. Entonces, sí, eso él también es lo que siente el salmista, digamos, ¿no? Él siente que ha habido maldad en él por esa desobediencia de Dios, ha perdido la comunión con Dios. Entonces, en ese sentido, vive toda esa inestabilidad, ¿no? A nivel emocional y a nivel físico también. claro. Eh, es el resultado directo de esa imprudencia. A esa imprudencia también se le puede llamar una locura, ¿no? Porque sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Es una locura querer evadir las consecuencias. Bueno, Luis, y qué sí, interesante que vos nombraste la palabra lepra ahí, como que podrías hacer referencia a la lepra, ¿no? En el Antiguo Testamento muchas veces se hace referencia a la lepra como símbolo de pecado, ¿no? Y es interesante sí, como eso físico que quiere transmitir acá en el poema el autor, habla sobre que supura y todo eso que vos dijiste recién que dijo el enfermero, ¿no? Que larga ese olor que ni la gente quiere estar al lado tuyo. ¿Por qué? Porque ese pecado, esa lepra, que ese símbolo de pecado, ¿no? Es lo que está supurando y está dando el mal olor a los demás, ¿no? Qué interesante que nombraste la lepra ahí, que tiene que ver con ese símbolo del pecado, ¿no? sí, recordemos que la lepra, todo el que tenía la enfermedad era expulsado
del campamento, ¿se acuerdan? Que había un lugar donde ellos podían estar, pero alejados, y tenían que anunciarse para cuando querían acercarse, tenían que gritar inmundo, inmundo, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso, no nos dice el Salmo a ciencia cierta que sea eso, pero puede haber sido, ¿no? Eh, Bajo esta locura, como decía Aldo, no se practica el dominio propio, ¿está? Bueno, me ayuda con el 6 y el 7 decía, Entonces, encorvado y abatido en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis espaldas están inflamadas y no hay parte sana en mi cuerpo. ¿qué les parece? Las consecuencias de la enfermedad le guían a la depresión y aún a una tristeza profunda que consume su cuerpo y su mente también. Anda como alguien que está de luto. No hay descanso alguno. Todo su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la cabeza, le duele. No puede escapar de su dolor. El salmista se siente como un hombre paralizado, debilitado, molido. ¿Te animas a leerme a leernos el 8 de Sion? Estoy debilitado y totalmente molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. No tiene fuerza, no puede hacer nada para el dolor, por el dolor y la incapacidad total. La segunda frase de este versículo demuestra una gran verdad en la enfermedad que se basa en su propia culpabilidad. Sus quejas son quejas del corazón, o sea, y de su mente. En lugar de poder pensar en forma lógica en cómo mejorar, su mente le acusa. Sus pensamientos corren por sus pecados. Su locura, por ende, se desespera. No hay paz en el cuerpo ni en su atormentada mente. Ahora vamos a leer el del 9 al 12, Decio, anima. Sí. Antes de leerlo, ¿no? Cómo la descripción esta de, seguramente nosotros lo vivimos esto, ¿no? Cuando el pecado anduvo ahí envuelta en nuestra vida, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que tenemos porque sabemos lo que hicimos, porque estamos viendo la herida del pecado en nuestra vida y cómo lo describe tan bien este salmista, ¿no? Yo creo que todos lo vivimos esto, ¿no? Todos llegamos a vivirlo en carne propia, esta consecuencia del pecado, ¿no? Y muy interesante cómo lo podemos hacer propio esto también en cierto momento de nuestra vida, ¿no? Bueno, y recordemos, este salmo no lo menciona, pero recordemos que hay uno que se dedica a acusar, ¿no? O sea, cuando estamos en pecado, aparte de que nos atormenta, ese acusador nos está también, nos está acusando, ¿no? Prácticamente, valga la redundancia. Eh, entonces, seguimos con el de 9 al 12 de Sion. Bien. Oh Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi gemido no te es oculto. Mi corazón palpita fuertemente y mi vigor me ha abandonado. Aún la luz de mis ojos ya no están conmigo. Mis amigos y compañeros se han apartado de mis plagas. Mis parientes se han mantenido alejados. Los que buscaban mi vida armaron trampas, y los que procuraban mi mal profirieron amenazas, maquinaban fraude todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba, y era como un mudo que no abre la boca. Actué como un hombre que no oye y en cuyas bocas no hay amonestación. Bueno, eh, aquí les hace recordar esta parte, les hace recordar a alguien, Job, a Job, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la diferencia entre Job y la situación del salmista en este salmo? ¿Hay Job, alguna diferencia? Job podría tener, no tenía pecado por lo que le pasó,
Mientras que Claro, acá la situación es por el pecado. Él mismo lo reconoce. claro. Esa es la diferencia, ¿no? El salmista lo reconoce y lo declara, más sin en cambio Job no tuvo ningún pecado y se vio en la misma situación. Sus amigos lo abandonaron, su familia lo abandonó, digo, su esposa misma, ¿no? Eh, le decía, recuerdan que le decía, maldice a Dios y muere, ¿para qué está sufriendo ahí? En lugar de darle para adelante, le daba para atrás. Eh, y es interesante, ¿no? Ver todo lo que se le acumuló, no solamente los amigos y los enemigos, ¿no? Dice que los enemigos se juntaban entre ellos para conspirar contra él. Hola, Sí, hola, ¿cómo estás? sí, sí. Adelante. ¿Alguien iba a mencionar algo? Ah, hola, yo. Sí, Sí, que, ta- que también puede ser el ejemplo Jesús cuando fue a la cruz, que sufrió de todo y no, no dijo nada. Y se alejaron los discípulos, todos lo dejaron solo también, que fue como mudo, ¿no? El claro, matadero, algo así. como dice acá en el versículo 14, pues soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. En este sentido, el salmista está sufriendo, está pasando todas estas situaciones, está viendo cómo lo acusan, cómo se burlan de él, cómo conspiran sus enemigos contra él, pero él se queda callado. Él no tiene ni fuerzas para estar peleando contra ellos, está peleando con su propia enfermedad, contra su pecado. Versículo 15, Ezio. Pues en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, oh Jehová, Dios mío. Este versículo es muy importante, hermano, en este salmo de lamento. Dios es el único que puede resolver esta situación. Y el salmista confía plenamente en él. Puede confiar en Dios porque ha mantenido una relación íntima con él. El nombre Jehová que usa acá es el nombre usado para la relación íntima con Dios y afirma esta verdad. Demuestra la grandeza de nuestro Dios y la fe de este salmista, que aún en esta situación, una situación desesperante, espera la respuesta salvífica de su Dios. Qué importante es, hermanos, que aún, aún y cuando nos sintamos agobiados por nuestro propio pecado, podamos volver a Dios, ¿no? Podamos tener esa fe de que Él es el que nos puede salvar, nos puede restaurar, que el perdón solamente lo podemos encontrar en Él. Eh, cuando nos sientamos acorralados, cuando nos sientamos fracasados, siempre tenemos que volver a Él. Yo recuerdo mucho ese corito que cantamos a veces en los cultos que dice, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y es así, hermano. Cuando todo se nos cierra, cuando todo nos sale mal, como dicen, cuando no vemos otra salida, tenemos que recordar que siempre Dios está ahí, ¿no? Eh, a veces somos duros de service, ¿no? No nos gusta aprender a la mal. A veces, en lugar de tener a Dios como nuestra primera opción, la dejamos por último y después venimos toditos raspados hacia Él. Y el Señor nos recibe porque en su amor infinito nos ve como un Padre misericordioso. Pero a veces nos ahorraríamos mucho sufrir si a la primera
fuéramos con Él, ¿no? En todo. Eh, ¿Te animas a leer el 17 y el 18, Decio? Porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por eso confesaré mi iniquidad, me acongojaré por mi pecado. Bueno, acá el salmista ya se sentía próximo a la muerte. Sus dolores son constantes y frente a esta situación tan triste, él decide confesar sus pecados, que son la causa de su enfermedad. Sus pecados le llenan de inquietud, de tristeza. Seguramente él ha reflexionado y ahora ve el pecado más como Dios lo ve, como Dios lo vería. Y el pecado no es solamente algo teórico, sino que es algo personal y es contra Dios y contra sus mandatos. Ahora, al verlo desde esta perspectiva, esta realidad le llena de inquietud al salmista. Sabe que la única solución es la de confesar sus pecados a Dios y recibir de su perdón. 19 y 20 decía. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, se han aumentado los que me han aborrecido sin motivo. Los que pagan mal por bien me son hostiles, por seguir yo lo bueno. El salmista ve todavía la situación con el rechazo y hasta el odio de sus enemigos, quienes le odian sin causa, acusan a estas personas de darle mal por bien, a pesar de que el salmista quiere hacerles un bien, lo toman por mal. Esta situación de injusticia es tan dolorosa que él no puede dejar de mencionarla otra vez. ¿Te animas a leer el 21 y 22? No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. Bueno, el salmista termina con esta ferviente petición, pidiendo la presencia y socorro constante de Dios. Hay que enfatizar que su dependencia total en Dios es lo que lo mantiene hasta este punto. Noten que usa 4 nombres acá, en estos 2 versículos. 4 nombres para llamar a Dios. Le dice Jehová, le dice Dios mío, le dice Señor y le dice salvación mía. Es su Dios, su Salvador, a quien pide su pronto socorro. No hay otra solución posible que el perdón que Dios puede darle y el socorro constante que le permitiría reconstruir su vida. Estos 2 versículos demuestran el dolor del salmista, pero a pesar de su profundo dolor, no pierde la esperanza en el Señor. Presenta su plegaria profunda con la seguridad de ser escuchado. La Biblia de Jerusalén traduce estos 2 versículos así. Dice, no me abandones tú, Yahweh, Dios mío, no estés lejos de mí. Date prisa a auxiliarme, oh Señor, mi salvación. Este salmo demuestra la pérdida de la paz de parte del salmista. Al comprobar su enfermedad y el sentido de rechazo y repugnancia que estaba pasando, busca la renovación de la paz y el bienestar personal por medio de la confesión a Dios de sus pecados, confiando en su perdón completo. Pide el cuidado y la ayuda de Dios para su renovación, no solamente en su cuerpo y su mente, sino en la totalidad de su ser.
paz consigo mismo y también con los demás, y principalmente con su Dios. Eh, Hay muchos puntos que podríamos mencionar o meditar, ¿no? En este salmo. Pero yo les quisiera hacer una pregunta para, para, para entendernos un poco. Eh, ¿Ustedes creen que la enfermedad esté relacionada directamente con el pecado? A veces sí, a veces no. ¿Qué dicen los otros hermanos? Sí, yo comparto también lo que decía Norma, justamente estaba pensando en eso. Y sí, a veces es consecuencia, y a veces, bueno, porque estamos en este cuerpo y sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero a Claro, veces es consecuencia, sí, del pecado. Eso es lo que sí, pienso estamos yo. en un sistema corrupto, pecaminoso y nos llega a veces por una acción secundaria quizás también a nosotros, ¿no? Pero hay veces que directamente por actitudes nuestras podemos sufrir, ¿no? Esa consecuencia por el pecado que hemos cometido, ¿no? Aquí por lo general siempre se piensa que la enfermedad se remite fundamentalmente al tema físico. Obviamente, acá está centralizado en la enfermedad espiritual. Es ahí donde verdaderamente actúa el Espíritu Santo y donde actúa Dios. Este salmo es un llamado al arrepentimiento, a un autoexaminarnos. Y lo Ujú. primero que tenemos que entender que no tenemos que buscar siempre la comodidad en este mundo, porque para vivir junto a Dios sabemos que todas estas cosas de sufrimiento se van a dar. Fíjense cómo lo está describiendo el salmista. Entonces, todos los que hemos sufrido enfermedad, yo recientemente pasé una crisis de salud bastante importante, y no lo digo por decir, nos sostenía, además de nuestros familiares, algunos, nuestros hermanos de la iglesia, quien nos sostuvo fue el Señor. Yo cuando iba a la sala de operaciones, que todo el mundo puede ir con temor, ciertamente, no es por valorarme, pero iba porque iba orando. Iba en una silla de ruedas a entrar a la sala de operaciones orando. Y ahí es quien me sostenía. Por eso digo, este salmo es muy bueno para cada uno de nosotros para entender en esas enfermedades espirituales que tenemos por el pecado, ¿a quién tenemos que recurrir? Por supuesto, los doctores, los medicamentos, pero todo está en la voluntad de nuestro Señor. Y fin, Amén. como dice. Ujú. Bueno, Eh, quería, perdón, si quería iba a agregar hablar de... así Sí, sí. sobre la pregunta que hiciste sobre la enfermedad. Hay que aclarar una cosa, ¿no? Que la enfermedad sí o sí está directamente relacionada con el pecado. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene por la distorsión del ser humano, ¿no? La enfermedad llega al hombre, al ser humano, a causa del pecado. Antes del pecado no había enfermedad. La enfermedad entra, entonces sí, en ese sentido es directamente ligada al pecado, ¿no? Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, somos restaurados, ya tenemos la esperanza eterna, nosotros aún seguimos en este cuerpo, bajo esta naturaleza pecaminosa, en la cual todavía el hermano tuvo una enfermedad, tuvo que operarse, nosotros nos engripamos, nos enfermamos, pero nuestras cuentas están saldadas con el Señor. ¿Y cómo es eso? Es porque no tiene que ver por ese lado. Entonces muchas veces decir que una enfermedad es un castigo de Dios es equivocado, porque no va por ese lado. Va por el sentido de que nosotros aún estamos en esta naturaleza caída, la cual se enferma a causa de la corrupción que el pecado hizo en ella, ¿no? Por ese lado. Y por otro lado, lo que decía el hermano recién, ¿no? Es algo impresionante lo que hace el salmista acá, ¿no? Porque va de etapa en etapa.
y reconociendo primero que es pecador, que le huele el pecado que cometió, le huele, es evidente lo que le está pasando. Él no puede esconderlo ni delante de Dios ni delante de las demás personas, no puede ocultar eso. Y luego va como en ese proceso, como vos lo describiste al principio, ¿no? Ese proceso que termina alabando a Dios, ¿no? Confiando en el Señor, como dijiste hace un rato, ¿no? Que Él se va a hacer cargo de esto putrefacto y feo que me transforma y me cambia a una persona limpia y sana, ¿no? Exacto. Sí, como decías, el pecado entró, perdón, la enfermedad entró al mundo por causa del pecado, ¿no? Claro. Entendemos que sí, que una vez que nosotros nacemos de nuevo, somos nueva criatura, pero seguimos en la carne, en un cuerpo que no es el glorificado que vamos a recibir en un futuro. Estamos sujetos a enfermedades, sí. Eh, pero no siempre las enfermedades son causa de pecado, ¿no? Ya cuando estamos, vamos a decir, eh, somos nuevas criaturas. Muchas veces sí, voy a poner un ejemplo. Si yo llevo una vida promiscua, pues estoy propenso a que agarre una enfermedad venérea, en que me pase algo. Por él. Ahora, Si fumo, si yo si me tomo. pongo cantidad de cigarros al día, estoy propenso a que me pueda pasar algo en los pulmones. O sea, puede ser que por ese lado eh, nosotros también estemos poniéndonos en riesgo, ¿no? Ahora, hay enfermedades que dicen, eh, yo estaba re bien y de repente eh, me empecé a toser, nunca fumé, y bueno, a veces son cosas que el Señor pone como prueba. No sabemos nosotros, ¿no? ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús sana a un ciego que le preguntan los fariseos para hacerlo tropezar? O no sé si los fariseos o discípulos le preguntan, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y le dice, no, ninguno. Esto fue como para que yo lo sanara y yo fuera glorificado, fuera como testimonio. No siempre, no es una regla general el pecado para la enfermedad, pero el Señor puede disponer del pecado, como, perdón, de la enfermedad para prueba de los creyentes. Desgraciadamente suena cruel, pero es así. A veces hasta que el Señor no nos pone una prueba de ese tipo, puede afinarnos, puede ajustarnos, puede hacernos más como Jesús. No podría lograrlo por otro medio. El Señor en su infinita sabiduría eh, toma esa decisión. Y el salmista en este caso, él sabía que era por un pecado, no dice qué pecado. Y dentro del Antiguo Testamento o de la cultura hebrea, y sí se relacionaba, era una creencia que tenía, ¿no? Que si había alguien enfermo era por causa de pecado, era un pecador, estaba relacionado directamente. Eh, pero sabemos que no es así, no es directamente proporcional al pecado, ¿no? La enfermedad. Si no, creo que todos los hospitales estarían a reventar, viviríamos dentro del hospital todo el mundo, ¿no? No sé si alguien tiene algo más que comentar de este tema. No, cuando también lo de Pablo, ¿no? En el libro de Corintios, cuando él habla del aguijón en la carne, ¿no? Sí, Este, él habla justamente cuando vos dabas el ejemplo del ciego que era para la gloria de Dios, digamos, para que Dios se glorificara en él. También ahí Dios le dice, ¿no? Que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo mismo dice, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, como que hay también eso, es una prueba, una instancia de madurez también en nosotros muchas veces, ¿no? Hay toda una experiencia con el Señor muchas veces cuando nosotros estamos pasando mal, mucho más profunda. claro, claro, dependemos más de él, tenemos más cercanía muchas veces, ¿no? Eh, digo, a veces se tiene mal instaurada esa imagen de que
El cristiano debe de estar siempre en victoria, siempre, siempre para adelante y siempre sano. Y si vemos a un hermano, ¿qué pasó? ¿Le faltó fe o por qué se enfermó? O no, no puedo creer, yo recuerdo digo, mi suegro falleció ya hace algunos años, pero ya en sus últimos años él andaba bastante mal, se operó una rodilla y siempre fue una persona muy fiel. Y en su congregación, en una ocasión, el pastor le pidió para que orara a él, porque era una persona mayor, uno de los ancianos, por una joven. Y cuando le dijo, Julio, ¿puedes orar por la joven? Y dijo la muchacha, no, yo no quiero que ore él. ¿Cómo que no? No, no, está arruinado él, yo quiero que alguien que esté mejor que yo. ¿Cómo va a orar a alguien que esté peor que yo por mí? No, no, y no entendió nada. A veces, no sé si digo, yo sé que en nuestra iglesia eh, no se, no, no se dan esas situaciones, pero en otras iglesias que se promueve mucho la prosperidad y que todos vamos a estar bien y que vamos a ser millonarios y todo es dicha y felicidad, se cree que si estás enfermo, estás en pecado o estás siempre en derrota. No es así, el Señor tiene eh, sus métodos para cada uno, Él trata de forma personal con cada uno de nosotros. A veces Él usa métodos conmigo que capaz que con otro hermano no los usa. Y yo tengo que entender que en su infinita sabiduría Él trata conmigo de esa manera para mi bien. No sé si alguien tenga algo más para comentar de este. Además, es mucho más que solo un trato conmigo, es un trato con el entorno de mí, con mi familia, con mis Claro, amigos, todos los que están él, involucrados, médico, tratante, es un trato general que nosotros no tenemos ni idea todo lo que está abarcando alrededor de esa enfermedad que, como le pasó a este hombre, ¿no? Que el Señor lo curó y dice, fue para glorificarme, fue para que el poder de Dios fuera glorificado en ese momento. Y capaz que nosotros no nos vamos a curar de ciertas enfermedades, vamos a terminar muriéndonos de esa enfermedad. Pero eso no quiere decir que yo no tenga fe. Tiene que ver, al contrario, a veces esas personas que enfrentan el cáncer y se mueren de una forma tremenda, terminan siendo de mucho más fe de aquellas personas que, quién sabe, ven una sanidad, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que Lázaro resucitó. ¡Wow! ¡Qué milagro! Pero murió. Terminó muriendo sí, después. O sea, de una forma o de otra terminó muriendo. O sea, la cuestión es que va más allá de nuestra vida en esta tierra, en este planeta. Tiene que ver con una relación con Dios y con los planes generales de Dios que va mucho más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Que va mucho más allá de nuestra comprensión. Por eso digo que es un trato personal, pero es un trato también en el plan de Dios alrededor nuestro, alrededor de lo que está sucediendo, ¿no? sí, sí. Bueno, el ejemplo de este salmo nos ayuda a entender la importancia de la honestidad frente a Dios. El salmista sufre horrores y tiene que buscar alivio. Este solamente se encuentra teniendo el perdón y la ayuda de Dios. Qué importante es, hermanos, ser honestos con Dios. Dios lo sabe todo, pero tenemos que confesarlo. Cuando estamos orando con Él pidiendo perdón, tenemos que ponerle nombre a nuestro pecado. A veces decimos, sí, Señor, soy un pecador, perdóname. Gracias, hasta mañana. No, ponle nombre a tu pecado. Señor, perdóname porque soy un soberbio. Perdóname, Señor, porque me falta humildad. Hoy no fui humilde. Hoy fui, eh, hoy fui una persona que no quiso compartir, un egoísta. Señor, ayúdame a cambiar. Tenemos que ponerlo porque de esa manera el Señor ya lo sabe. Y nosotros vamos a saber en qué tenemos que trabajar, con qué es lo que estamos luchando. El salmista confesó y tuvo que ser honesto. Y tenemos que ser honestos. Más que con Dios, digo, principalmente con Dios, pero también con nosotros mismos, ¿no? Para poder mejorar, para poder
trabajar en eso que estamos luchando. En ciertas enfermedades hay una relación real entre el pecado y los resultados nocivos de la salud. Y este salmo nos debe ayudar a reconocer cuán dolorosa es esta situación y evitarla. Como decíamos, si tienes una vida desordenada, pues es probable que alguna enfermedad puedas obtener, como decíamos ahí. Digo, poniendo un ejemplo, el fumar, o el tener una vida eh, desenfrenada, noctámbula y andar de fiesta en fiesta. No te estás cuidando. Bueno, la alineación impuesta del salmista por sus mejores amigos y aún por su familia, esta separación que ellos lograron contra él, es una de las cosas más difíciles de soportar. Esta es la situación de muchas personas en nuestro mundo hoy que sufren de SIDA y de otras enfermedades contagiosas y terribles. Este salmo nos ayuda a identificarnos con su dolor. Como creyentes en Jesús, nuestro deber es procurar aliviar el dolor del cuerpo, tanto como el de la mente y del espíritu. Este es uno de los salmos penitenciales usados por las iglesias por siglos para ayudar a las personas que expresan su dolor y su arrepentimiento, para que puedan recibir el perdón de Dios. Uno de los ministerios que se puede tener con las personas que sufren, como el salmista, es de escucharlos y de guiarlos a que busquen ese perdón de Dios. No sé si alguien tiene algo para comentar, qué le pareció este salmo, qué le llama la atención, con qué se identifican.